Eso, ahora sí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá en una nueva sección de En Seniority. Hoy contamos con el placer de estar con Idir, que trabaja en 8N. Idir, en nombre de la comunidad, te agradezco infinitamente. Es un verdadero placer que estés acá con nosotros. Mientras se unen los demás, Idir, si quieres, cuéntanos un poco más de tu trayectoria, de cómo llegaste hasta en 8N, para ya luego pasar a esta ronda de preguntas. Perfecto. Lo primero de todo es un placer también, Luis, por haberme organizado esto. Es lo que estaba comentando justo antes de que de saber de que el live no se estaba generando. Yo ya te dije, estaba antes en un grupo de N8N de WhatsApp y sí, había movimiento, estaba muy bien, pero es verdad que el que creaste tú fue una barbaridad porque de repente empezó a entrar gente. Yo cada día que miraba empezaba a entrar gente, creo que ahora están por los 1000 y pico. Por, 1500 ya. 1500 1500. personas. Sí, sí, por eso decimos lo del Discord apareció porque había tanta gente de tantos países que la conversación nunca se agotaba en ese canal. Y muy bien hecho, entonces, un placer. Y bueno, yo vengo de digamos, una trayectoria un poco encaminada siempre a empresas tecnológicas. Yo estuve trabajando antes en empresas de monitorización, que es New Relic, de ahí pasé a una empresa ya más de seguridad, que es Splunk. Ya me metí de fondo en el mundo de DevOps. Mi background es mucho más de DevOps. Yo fui desarrollador, después pasé más a la parte de infraestructura y luego ya por último me dediqué a la parte de usuarios. Entonces trabajé en GitLab durante unos cuantos años y acabé en 8N de pura casualidad, la verdad. Era una empresa muy pequeñita. Cuando me uní nadie la conocía o muy poca gente la conocía. Y Jan, al fin y al cabo, acabé conociendo a Jan, que es el CEO de la empresa, que es un hombre súper bajo, súper simpático. El equipo también es de los mejores en los que he trabajado, a pesar de que son poca gente. Y ahí te das cuenta de por qué el producto va tan bien. Yo creo que por la gente que han contratado y luego está la comunidad, que yo creo que he trabajado en empresas open source, pero la comunidad de N8N es una barbaridad. Ya no solamente a nivel de cantidad, sino de calidad. Es decir, son gente que realmente tiene mucho conocimiento, muchas ganas también y, claro, imagínate que gente que te anima un montón a hacer este trabajo. Entonces, bueno, acabé de pura casualidad y aquí sigo. Un placer. Buenísimo, Dir. Uf, vos cuando entrabas, ¿cuántos eran y ahora cuántos son? Para que el público evidencie como ese crecimiento tan abismal que ha estado teniendo pues en 8N. Pues éramos 30 o 35, éramos muy pocos. Yo en mi equipo fue el tercero en entrar. Y ahora somos cerca de 200 personas con previsión de crecer más para final de año. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de menos de un año desde que se ha multiplicado por 4. Bueno, por 4 no, por más, casi por 6 o por 7 la cantidad de empleados. Pero eso, la atracción creo que es el público que tiene N8N, la herramienta quién la va a usar. También creo que al ser una herramienta que es muy abierta, tiene espacio para todo el mundo. Es decir, no es que si, sabes, solamente la gente que sabe programar o la gente que no sabe programar. Yo creo que es una herramienta que cualquier persona que tenga una idea de lo que quiere hacer, te ayuda. Totalmente, totalmente, Dir. Y bueno, muy bueno ese crecimiento que ha tenido en 8N, pero me encanta mucho más esa comunidad que están fortaleciendo ustedes, tanto en el mundo pues inglés como ahora mismo en la comunidad hispanohablante, que poco a poco se ha estado como creciendo como esa comunidad, ¿vale? Entonces, no nada de ir. Antes de comenzar, me encantaría preguntarte cuál ha sido el desarrollo más complejo que has realizado en 8N, tanto a nivel de arquitectura como a nivel de low code, pues. Pues mira, eso es una buena pregunta porque hay mucha gente, y eso creo que se ve muy a menudo, que la gente dice, no, N8N no está lista para empresas más grandes, digamos, implementaciones más complejas. Y puede ser cierto cuando no has, es decir, has trabajado, digamos, a un nivel bastante más a bajo nivel. Bueno, si quieres explico un poco yo qué hago dentro de N8N para que se entienda el por qué digo eso. N8N tiene la versión Community, que es la versión gratuita, que se puede instalar, que es Source Available, que se puede usar, la puedes instalar en tu máquina, la puedes usar y todo va bien. Yo trabajo en el equipo de Enterprise. El equipo de Enterprise significa N8N enfocado a grandes empresas. A grandes empresas me refiero, por ejemplo, sé que tú estás en Colombia, empresas del estilo Bancolombia, Santander, BVA, es decir, tenemos empresas mucho más grandes donde no les vale una sola instancia y ya está. Es decir, estamos hablando de bastante más. Y entonces yo justamente es mi especialidad, ¿vale? Intentar instalar N8N a gran escala. La implementación más grande sigue en marcha, es decir, no, a día de hoy llevamos más de un año, porque se ha escalado, porque una de las cosas que parte de mi trabajo es asegurarme de que esto no se hace corriendo, sino se hace bien.
Una implementación grande implica el entender muy bien los requisitos que hay que hacer, los flujos que hay que hacer, la maquinaria que es necesaria ejecutar. Entonces básicamente es un banco bastante grande en Norteamérica, donde lo están usando cerca de 150.000 personas, ¿vale? N8N. Y teniendo en cuenta, claro, digamos que buscan alta disponibilidad, quieren asegurarse que las máquinas no se caen, porque digamos es un sistema bancario. ¿Quién quiere que se le caiga el sistema mientras está sacando tu dinero de la máquina? Entonces ahí estamos hablando de instalación en Kubernetes, por ejemplo, donde tenemos, la última vez que intentamos mirar, cerca de unos 90-95 workers, otros tantos main instancias, y eso explicaremos más tarde de cómo funciona. Y claro, bajo pico, es decir, no es digamos, el uso de N8N no es consistente durante el tiempo, sino hay momentos del día donde hay mucho más tráfico, otros que hay menos tráfico, entonces hay que saber escalarlo. Esta, digamos, es la más compleja que hemos usado, y más por el tema de mercado o el dominio que se trabaja, que es el bancario, que es muy sensible. Y Edir, ¿es un desarrollo de caras a usuarios finales o es para uso interno en la empresa? Porque por lo que me estás hablando, 95 workers es una cifra muy grande. Y hablando, claro, N8N para la audiencia, pues N8N tiene dos modos. El modo por default, que es donde el 99% de la gente usa, y el modo de colas, que es para escalamiento un poco más horizontal, ¿cierto? Y ahí sale un poco el modo de workers. Y yo haciendo cálculos, ¿cierto? La semana pasada, con 4 workers, eso puede soportar aproximadamente, según la documentación de N8N, 2.500 peticiones por segundo. Ahora imaginen ustedes 95 workers. O sea, Edir, me imagino que debe ser algo hiper robusto y supongo que sí debe ser de cara a usuarios finales. Exactamente, sí, es usuarios finales. Es decir, realmente lo usan para ambos, lo usan tanto para usuarios finales como para usuarios externos. Pero sí que es verdad que con esa cantidad ese número es por la cantidad de usuarios externos que tiene. Entonces sí, es externo principalmente. Exacto. Buenísimo, Edir. Sí, yo digo que N8N abarca un público muy amplio porque N8N para gente principiante tiene, claro, el tema del low code, de deslizar nodos, pero para la gente técnica está todo el tema de arquitectura, de los workers, de la escalabilidad, el tema de las variables de entorno. Entonces, claro, N8N ha sido una herramienta tan ganadora porque abarca todo este público, tanto técnico como no técnico. Sí. Entonces, buenísimo. Yo acá estoy viendo los comentarios. Acá Pablo está comentando N8N es lo mejor. Están comentando jueguitos. Entonces, comunidad, buenísimo. Yo ahí les dejaré de nuevo el enlace de las encuestas, del formulario, para que pongan las preguntas que ahora ya vamos a pasar a responder. Sí. Yo quiero hacer una pregunta al público, a los que están. ¿Cuánta gente hay que no lo veo? Bueno, pone aquí que hay 100 personas ahora mismo viéndolo. Mi pregunta es de estas personas, ¿cuántos conocían lo que me acabas de preguntar? ¿Cuántos conocían el tema de Qmode, por ejemplo? Entonces, pongan 1 si conocían lo de Qmode y pongan 3 si no lo conocían. Esperemos a ver. Y a ver qué dice la gente. Tengo curiosidad, bastante. Sí, sí. Sí, porque yo al menos veo algo y es que, claro, lamentablemente todo lo que se ve en Internet es como el asunto de deslizar nodos. Pero lo que hay mucho más allá para gente técnica es un mundo increíble, es un mundo maravilloso. Todo el tema del nodo de LangChain, que es hiper personalizable, y eso no se está viendo, que es justamente lo que al menos yo espero comenzar a documentar mucho más en YouTube, como atacar este público mucho más técnico, que son cosas que no se ven, claro, a simple vista, pero que sí es importante llegar a ese tipo de audiencias para que la gente realmente vea que en 8N abarca todo tipo de públicos y también para el uso de Enterprise, que es de... Claro, correcto. Sí, es una cosa que no tiene que asustar a la gente tampoco. Es decir, es una cosa clara. Es decir, N8N, pensad que es una herramienta. Mi problema más grande y siempre me lo pregunta todo el mundo, hace una semana también tuve una charla, y me preguntaban cómo empezar. Y ahí está la mayor pregunta de todo el mundo. El empezar no va a salir magia nada más comenzar. N8N es una herramienta que está hecha primero para testear y para probar al principio. Si no conoces nada, lo primero, y eso ya lo hice en el curso de Platzi. Mi primera clase no fue en base de abre N8N y ponte a pintar. Mi primera clase de Platzi fue a ver una herramienta que no tiene nada que ver con N8N, sino pintar un diagrama sobre lo que se quiere hacer. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y mucha gente acaba frustrándose por el hecho de no sale, no me funciona, no consigo hacer nada. Claro, no es que no funcione por la herramienta, ya no importa si
pongo un ejemplo muy absurdo, ¿vale? Mi padre, cuando empezó Internet, me decía que Google no funcionaba. Claro, mi padre no entendía cómo funcionaba Google. Entonces, él, al no entender cómo hay que dar el botoncito, escribir y darle a Enter, para él Claro. el problema era la herramienta. Pero Google es una herramienta fantástica, pero hay que saber usarla, ¿verdad? Pues esto es un poco similar. Y cuando, bueno, en un momento dado, cuando tú empieces más a hablar sobre la parte de que un modelo no comentarás, lo vas a ver, con que hay gente que dirá, no me funciona, y es porque están intentando, como decimos en español, empezar la casa por el tejado, ¿verdad? Y no empezar por lo básico. Así es totalmente. Yo al menos lo que implemento a los clientes es que, oye, es muy buena práctica para la audiencia que nos está escuchando, es adaptar todo el ciclo del desarrollo del software, pero al low code. Y tú vas a ver, y la gente no muestra eso ni lo enseña. Y ahí está el verdadero truco, porque igual N8N sigue siendo un desarrollo de software, que claro, es deslizar unos bloques, correcto. Pero si tú vas a hallar esos ambientes productivos, se vuelve fundamental implementar todas estas prácticas de monitoreo de agentes con Langsmith, de las pruebas unitarias que N8N sacó hace como 3 meses más o menos, los Sí. nodos de pruebas. Y son pequeños detalles que robustecen mucho más esos desarrollos y ayudan a que los desarrollos, aparte de que sean realizables, que para mí es como lo más fácil que facilita N8N, el verdadero truco es hacer de que sea mantenible. Ahí está el secreto. Y eso es lo que N8N últimamente le está metiendo mucho la ficha. Que ya vemos que está el tema de el protocolo LEDP para los ingresos, el protocolo SSO también para los ingresos, el modo de colas, el factor de doble autenticación, que todo eso, claro, ayuda a robustecer mucho más una solución definitiva. Que como ustedes, comunidad y audiencia, están viendo, vemos que IDIR está implementando soluciones de caras a usuarios ya con grandes empresas que ya son con 97 workers, que ya ustedes imaginarán cuántas ejecuciones serán por minuto. O sea, deben ser demasiadas, demasiadas. Entonces, excelente por esa parte. Acá viendo en los comentarios de la audiencia, todos pusieron 3, entonces en efecto no tenían conocimiento de eso. Comunidad, los invito. Edir tiene un curso muy bueno de Platzi, que es de self-host para empresas. ¿Vale? Más adelante podemos dejar el enlace, lo pueden ver. Y Edir abarca todo eso a muy grosso modo. El modelo de colas, N8N que por detrás usa SQLite. Y bueno, ya ustedes con este curso les aseguro que salen con todas las bases para implementar soluciones en empresas, al público enterprise. ¿Vale? Muy bien. Una pregunta, Luis, porque yo tengo curiosidad, y es, ¿a qué te dedicas tú? Porque claro, yo ya he hablado mucho, como decimos aquí, he hablado de mi libro, pero ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué relación tienes con el N8N? Perfecto. Yo cuento un poco mi historia. Digamos que mi primer acercamiento con N8N fue el año pasado, más o menos, justo cumple un año ahora mismo. Y claro, yo comencé, lo conocí, a la semana siguiente yo le dije, mi padre pues es empresario, yo le dije, padre, venga, yo le automatizo todos sus procesos. Y yo le aseguro que al menos una empleada usted ya la enfoca en otra labor. Me acuerdo como si fuera hoy. Ese día se me rió. Digo, Luis, pues ¿qué hablas? Eso es imposible. Es decir, al mes y medio, vea, la empleada ya la enfocó a la labor de ventas. Y claro, es algo que tal vez a hoy no se está viendo, pero es algo a lo que va a apuntar la industria, porque ya estamos hablando de una nueva revolución, que es la revolución de la hiperautomatización, que ya con esto pues se mezcla con la inteligencia artificial. Que herramientas como N8N obviamente hicieron que esta adopción fuera muchísimo más rápido. Entonces, digamos que hice eso con mi padre, encantado mi padre, y ahí sí pasé a adoptarlo ya en las organizaciones. Básicamente lo llevamos de un punto a un punto B, donde ese punto B es la hipereficiencia operativa, donde, claro, ya está en 8N como orquestador, se usan otras herramientas, bueno, Postgres, bases de datos, monitoreo, que es muy, al menos en la parte donde más le dedicamos, es el tema de monitoreo. Porque, claro, la inteligencia artificial, suponiendo que este es un agente, tú le puedes preguntar 5 veces algo y él las 5 veces te lo va a responder diferente. Entonces, eso se vuelve un truco y un arte. ¿Tú cómo asegurar que dependiendo, claro, si le preguntas lo mismo y saca las 5 respuestas diferentes, esas 5 preguntas, 5 respuestas sean las mismas o tengan cierta similitud? Claro. Que claro, ahí ya se aplica estrategias de prompting, de la temperatura, el top P, el top K, y bueno.
que todo esto es lo que robustece un buen desarrollo en ambientes productivos. Y yo tengo curiosidad a la gente del chat, que es que hay un montón de gente en el chat. ¿Y ellos cómo conocieron el Hecho.net? Si quieres continuar, pero sí que yo quiero. A mí estas cosas me gustan un montón. A mí es que es verdad que me gusta saber cómo las teorías de la gente. Entonces, si la gente lo quiere poner, a mí me gustaría leerlo. Perfecto. Comunidad, sí, no, o pongámoslo por meses. Pongan uno los que llevan menos de 2 meses usando N8N. Pongan dos los que llevan más de 2 meses y pongan tres los que llevan un año o más. Vamos a ver. A ver. Aquí Chris Vanessa comenta, por un conocido lo conoció. Perfecto. Lo conocí por un sustituto de Mike. Claro. Sí, porque al menos yo antes de herramientas low code que usaba era Power Automate, ¿sabes? Con Power Apps, soluciones muy chéveres, ¿cierto? Para temas corporativos, pero había como cierta limitación, ¿sabes? Como no te dejaba como no te permitía una personalización de esa solución, que justamente en 8N llega y ataca con esa idea principalmente. Como para gente no técnica, usa los nodos, es intuitivo, ¿cierto? Pero para gente técnica está el tema de usar nodos cuando veas necesario, el modo de colas, que claro, por eso es que en 8N tiene un crecimiento tan abrupto, porque brindaron una herramienta que ataca tanto a público técnico como no técnico y que son soluciones que realmente sí pueden ser mantenibles y escalables. Aquí viendo los números, Hay a muchísimo de ver, todos tipo. 3, 2, alguien puso 31, interesante. Un jefe me dijo sobre N8N al principio de año. 1, vale. Claro, aquí vemos que la mayoría comenta entre 1 y 2. Es un público que está comenzando con el uso de la herramienta. Vale. Perfecto. No, bueno, entonces, Edir, si quieres pasemos ya al tema de las preguntas, un poco más así, un poco más conversado. Entonces, permítame, yo recargo. Y bueno, primera pregunta. ¿Qué método recomiendan para conectarse a plataformas de pago en Colombia como PCE y Payco, etcétera? Mira, esto te lo hablo a nivel técnico, digamos que tú puedes hacer una conexión mediante APIs, mediante conexión HTTP. Ahí tú debes revisar qué proveedores en Colombia permiten esa integración. Hasta ahora tengo algún conocimiento de Cobre, puede ser, que es una plataforma que facilita la interacción, la conexión entre bancos. No sé si permite para PC y Paico, pero audiencia, súper importante, ustedes deben asegurar que se pueda hacer conexión mediante API. Como tal, ya con esto, pues N8N ofrece el nodo de HTTP request que facilita esa conexión. Sí, aquí voy a aclarar una cosa que lo veo mucho. Ya que estamos en la charla de seguridad, vamos a hablar un poco también de ese tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que la pregunta es muy buena de cómo conectar, pero hay que también asegurarse de, le llaman la parte de compliance, que esa es una de las cosas que nuestras empresas grandes buscan. Y es que ahora a día de hoy en N8N tú puedes usar el webhook, puedes usar el HTTP. Vamos a hablar de los triggers sobre todo, ¿vale? El webhook es el más importante, donde mucha gente lo usa para iniciar workflows. Mucha gente lo que hace es inicia un workflow y usa el nodo de webhook sin ni siquiera poner credenciales. Y pensad que eso es una puerta a vuestra casa. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta siempre que hacéis una implementación de N8N es aseguraros de que todos los triggers o todas las maneras de poder ejecutar un workflow o un flujo tiene que tener algún tipo de credencial. Pensad que en ese tipo de nodo ya tenéis, ya sea por token, ya sea por autenticación, pero por algún tipo de credencial. No, lo que no podéis hacer es, yo entiendo que en la fase de prueba la gente generalmente lo hace porque es mucho más sencillo, estoy testeando, le di a test y está escuchando y ya generó el flujo. El gran problema que tienes es qué pasa cuando le das a guardar y le activas a producción. ¿Cómo te aseguras de qué? Porque al fin y al cabo es el dominio de donde tienes instalado N8N barra y digamos una URL cualquiera que es la que uses para tu webhook. ¿Cómo me aseguro yo de que como un agente externo no estoy ejecutando ese flujo sin ningún tipo de credencial, sin ningún... Puedo hacer un ataque de dos contra tu plataforma sin que tú mismo te des cuenta. Y en la versión gratuita está muy bien, es decir, no pagas por ejecuciones, pero sí que pagas por recursos. Entonces, imagínate que yo hago, creo que fuiste tú, Luis, ¿no? Que comentaste
lo de las 2.000 peticiones por segundo que aguantaba la plataforma. Imagínate que, con 4 claro, workers. 2.500. 4 workers. Imagina que yo eso lo triplico, ¿vale? Porque mucha gente aquí entiendo que no tendrán, digamos, muchos workers y muchas máquinas manejando peticiones. Imagina que eso lo multiplico por 10 y luego mediante una herramienta externa. Lo que va a pasar es que me van a tumbar la máquina. Lo segundo es que potencialmente pueden tener obtener información de mi workflow que no debería de tener. Entonces, yo lo que suelo hacer es, primero, yo tengo un flujo dentro de N8N que lo que hace es verificar me verifica todos los flujos que existen dentro de N8N, me extrae los triggers, los que inician el worker, y me mira si tiene los campos de credenciales vacíos. Entonces, automáticamente con la API desactivo ese workflow. ¿Vale? Entonces, no hay manera de que un workflow se pueda activar sin que tenga los credenciales. Me refiero a eso a nivel de seguridad. Eso no es una cosa que todo el mundo sepa y poca gente, digamos, piensa en ello. Y lo puedo entender porque cuando tienes un nivel técnico bastante, es decir, no muy avanzado, no se te ocurre por qué alguien va a dedicarse a hacer eso en tus flujos, ¿vale? Es absurdo. Y es cierto. Pero vamos a hablar de, imagínate que trabajáis en bancos vosotros, ¿vale? Y si os da la tarea, bueno, tú, Luis, tu padre te dio la confianza de poder automatizar el proceso. Imagínate que a ti se te olvida hacer eso y por un error pequeñito tuyo, tu padre puede llegar a tener, por desgracia, una pérdida de datos, extracción de datos maliciosa y cosas así. No sé si eso lo tenéis en cuenta. Completamente DIR. Incluso ahí para la audiencia lanzo un tip. N8N tiene la opción, tú puedes correr muchos comandos desde la CLI, desde la terminal de comandos. Y uno de ellos que me gusta mucho es chequear el estado de los flujos. Entonces, N8N tú pones, creo que es health, si no estoy mal. Y N8N inmediatamente te revisa los flujos que están inactivos o las credenciales que no están usando, un poco más complementando lo que decía Edir. Tú ya con eso puedes poner otro comando como, mira, estos flujos desactívamelos, como comentaba Edir, y son pequeñas prácticas que robustecen mucho un buen desarrollo en temas productivos. Porque claro, Correcto. esto aún está... Ahora mismo lo que hay, claro, en Internet es el uso muy de caras al uso de nodos y todo esto, pero de caras a la escalabilidad y al uso de Enterprise, lamentablemente no hay tantos videos al estilo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues personalmente a mí me toca batallar con la documentación de N8N, tengo un servidor únicamente para pruebas, ya lo he tumbado varias veces, pero son cosas que uno haciéndolo, uno aprende, ¿sabes? Vale, sí, sí. Bueno, yo tengo muchos temas sobre seguridad, pero sí si quieres, continuamos con las preguntas. No, Simplemente eso, como estamos conectándonos con el tema bancario, asegurarme de que no se expone, digamos, un flujo que potencialmente puede estar conectado con algo bancario y que nos pueda pasar algo. Otra pregunta es, para todo el mundo aquí, es ¿cuánta gente de aquí usa ese nodo y cuántos de ellos realmente activan una autentificación sobre el trigger de webhook, por ejemplo? pongan unos, implementan esa autenticación. Esperemos a ver qué responda. Sí, porque luego pasa que la gente dice, no, N8N no sirve. Y la culpa no es de N8N, es de la persona que no hizo buenas prácticas. Lo mismo con los agentes, que este me causa mucha más gracia. Sí. Ay, Mm. los agentes me están alucinando. No es que la gente alucine, es porque tú tienes un mal prompt y unas malas configuraciones. ¿Sí? Eh, todos pusieron uno. Todos pusieron ¿Eso es uno. bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? Quedamos con uno era que no lo implementaron o que sí. Que no. Creo que no. Creo que uno era no lo implementamos. Bueno, ahí vemos. Entonces, vean comunidad que pequeños detalles como estos, obviamente, claro, no es posible que pasen estos casos, pasan de uno en un millón, pero como siempre es mejor prevenir primero, porque claro, imagínense ir un desarrollo de estos que es un banco, que es 97 workers, yo calculo más o menos que son como 100 millones de peticiones por hora, más o menos. Imagínense que ese webhook, claro, tengo un fallo de seguridad o que no esté con la suficiente seguridad adecuada. Claro. Imagínense, un Pues banco creo que es al que, revés, Luis. Parece que no se equivoca. Que el uno era que sí y el dos era que no. Me he equivocado yo. ah, eso. No, entonces, antes buenísimo. La mayoría de la gente lo implementa. Me Y alegro. ahorita ponemos algo más complejo a ver. Sí, sí. Pero comunidad, no sé, Dir, ese banco que tú comentas, ¿cuántos empleados tiene? Para que se hagan Pues una idea.
Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Es decir, yo sé que son bastantes, creo que 200.000 empleados, es decir, obviamente todos los empleados del banco, no solamente el equipo técnico, pero más de 200.000 empleados tiene. 200.000, vean comunidad, 200.000 y un fallo de esos, claro, se vuelve casi catastrófico. Entonces, acá la receta es que ustedes, ya para la gente técnica, todo esto que antes implementaban a nivel de código, que tomaba mucho más tiempo, con N8N lo pueden hacer igual, con la misma robustez, y el tiempo de desarrollo es mucho menor. Que claro, esto es un win-to-win y es algo que es como una nueva revolución para las empresas, que tú Correcto. ya no puedes dedicar tanto capital para un desarrollo, claro, en código, que te toca implementar más login propio, más técnicas de monitoreo, sino que ya con un flujo de N8N lo puedes asegurar, siempre y cuando tengas unas correctas prácticas. Claro, exactamente. Aquí vemos, a ver. A ver, Rosa comenta, incluso desde KP se puede conectar a los nodos. No entiendo mucho esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ah, sí, sí, yo sí que sé que, no, yo creo que no es una pregunta, es una afirmación. Ahí, digamos, el nodo de HTTP request, bueno, en algunos credenciales, en los credenciales, perdón, que se usan, te permiten definir desde qué host se puede hacer la llamada, ¿vale? Entonces ya no es, lo defino a todo el mundo, cualquier persona puede hacer la conexión a mi servidor, sino simplemente ese dominio en concreto es el que puede hacer la petición a mi. Imagínate que tienes una API, ¿vale? Una API de terceros. Vamos a poner el ejemplo este del banco, de conexión al sistema bancario. Y obviamente es bastante sensible. Entonces, lo que hemos introducido nuevo, digamos, en algunas credenciales, en las custom credentials de N8N, en las headers, en las custom headers, es que tú puedes definir desde qué dominio se va a conectar. Entonces, si no es de ese de la llamada HTTP, si no es del dominio que tú has definido las credenciales, no te permite conectarse. Te va a fallar. Y eso es, digamos, una buena práctica. Me gusta mucho que haya alguien que ya lo ha visto y lo esté usando, porque es una buena práctica. Tú lo que no quieres es permitir que cualquier dominio pueda conectarse a tu servidor de manera libre. Entonces, eso se puede definir a nivel de credenciales. Entonces, creo que es una afirmación y no tanto una pregunta. Completamente, Dir, completamente. Yo tengo curiosidad, ¿sientes que N8N se presta para hacer trabajo colaborativo? ¿O sientes que requiere, claro, para la comunidad N8N recientemente sacó el tema pues de la trazabilidad de los cambios que tú haces, solo está para Enterprise, ¿vale? Es como una simulación de GitHub, pero en 8N, que tú puedes ver como los cambios en los nodos. Pero, ¿tú qué tanto crees que N8N se presta para trabajo colaborativo como tal? A día de hoy no está hecho para colaborar, es decir, no está hecho para trabajar en flujos de manera colaborativa, ¿vale? Es decir, estamos trabajando en ellos, más es una cosa que queremos hacer empezar el año que viene, a principios de año, a evaluar el hecho de que dos personas o más puedan trabajar en conjunto en un mismo flujo. Porque a día de hoy, bueno, los que no lo sabéis y los que lo sabéis os lo explico, a día de hoy si dos personas en dos navegadores totalmente diferentes están trabajando, le dan a guardar, digamos, el estado que se guardará es el del último, ¿vale? No se va a guardar ni se va a hacer una combinación de ambos, no vais a ver los cambios de manera en vivo en ambos flujos, sino que se sobrescribe. Eso, a mi parecer, y poniéndome el gorro ya de usuario y no tanto de empleado de N8N, no se presta tanto a la colaboración. Lo que sí que ayuda mucho es que cada uno tenga, por ejemplo, su espacio personal de creación de flujos. Y lo bueno también que tiene, que sí que voy a decir que es a favor de la colaboración, es que N8N, por ejemplo, tanto la versión de pago como la versión gratuita no te limitan en la cantidad de usuarios. ¿Vale? Todo el mundo tiene la posibilidad y el derecho de crear su propio flujo sin ningún tipo de limitación y sin tener miedo de que les van a cobrar si añado a un compañero de mi equipo o si añado a otra persona. Y eso es una cosa que en otras herramientas que yo antiguamente trabajaba, como puede ser, por ejemplo, GitLab, que sí que se cobraba por usuarios. Entonces, claro, si te cobran por usuarios, vas con mucho más cuidado de quién va a tener acceso a la plataforma. Totalmente. Que incluso comunidad, hay un tip que he visto mucho. Yo he visto que usualmente en la comunidad Enterprise se preocupan mucho por el tema de seguridad. Pero incluso N8N tiene una opción que tú esas credenciales las puedes almacenar en AWS. O sea, que ya Eso hay una es. doble capa de seguridad que claro, tú con usualmente la gente lo que hace o lo que pasa mucho es que si uno se conecta al servidor, uno pone un comando y te exporta todas las credenciales. Eso Y es. por eso es que la gente comenta, no, no es tan seguro. N8N tiene una opción que esas claves se guarden en AWS y nadie, pues solo la gente apropiada puede acceder a ellas. Ya con eso hay un mayor nivel de seguridad.
Y luego hay otro tema también, ¿vale? Me gusta que estemos llevándolo mucho por la parte de seguridad porque no se habla mucho. Hay una cosa que se crea cuando se está instalando en N8N que es la encryption key. ¿Vale? Encryption key es, digamos, la clave que se usa para encriptar. Para tenerlo claro, cuando se guarda algo de base de datos, no se guarda en texto claro en la base de datos. Es decir, tú no puedes ir a base de datos, buscar la tabla de contraseñas o credenciales y automáticamente ves los datos. No, eso no va a pasar. Se te permite que tú definas o como usuario definas, digamos, un string, esto de caracteres, una lista de caracteres, que lo que se va a usar es para poder encriptar tus datos. Eso está, digamos, en la versión gratuita. Voy a intentar hacer clarificar cuándo es gratuito y cuándo no para que la gente pueda evaluar. Porque digo, esta charla de aquí no es para vender en 8N, porque yo creo que la versión community ya tiene mucho valor y funciona muy bien. La Enterprise es cuando realmente, es más, mis clientes muchas veces, antes de empezar a intentar convencerles de que usen Enterprise, mi pregunta siempre es, ¿has usado Community? Y si no has usado Community, intenta usarlo primero para ver si realmente necesitas Enterprise. Pues sí, esa encryption key es súper importante porque es la que se usa y se puede generar de manera customizada. Es decir, si no lo haces, automáticamente N8N la generará y la almacenará en la carpeta .n8n y ahí estará el encryption key. Y eso se puede usar para desencriptar las credenciales. Y la razón por la que hacemos eso es para que se puedan mover credenciales de una instancia a otra. Porque puede pasar que yo me mudo a otro entorno y lo que quiero es tener mis mismas credenciales en otro entorno. Entonces, desde la línea de comandos de N8N, para los que no lo conozcáis, existe una, podéis exportar e importar credenciales. Entonces, para eso te pedirá la encryption key para poder hacerlo. Buenísimo ese tip, buenísimo eso. A ver, vamos acá a la comunidad que está diciendo. A ver, si he perdido avances porque alguien del team tenía el flow y guarden y sobrescribe. Sí, Sí, exacto. estamos ahorita. Pero aquí voy a decir una cosa, ¿vale? La versión de pago de Enterprise tiene una cosa que se llama el Workflow History. ¿Qué significa? Que ahí sí que te almacena, cada vez que alguien le da a guardar, te almacena, digamos, el historial que se ha almacenado. ¿Qué pasa? En la versión de Community eso no existe. Por eso, por desgracia, una persona que está trabajando en Community dirá, lo he perdido. En la versión de pago sí que puede ir detrás, puede ir directamente al histórico y ver su cambio y poder revertirlo si es necesario. E incluso copiar los nodos que ve que faltan y ponerlo. Totalmente. Perfecto. Bueno, pasemos a otra pregunta a la comunidad. A ver, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas que se deben tener con respecto a las credenciales? Yo creo que ya se respondió un poco respecto a eso. Yo lo que sí que tengo que decir es otra cosa aquí, ¿vale? Porque es la tendencia y a lo mejor es un tema de diseño. En N cuando creas unas credenciales, las creas en general en el personal, porque es donde estás trabajando, tu entorno personal. Entonces ahí estás trabajando, haces lo que sea, y cuando te has dado cuenta, las credenciales no están en el proyecto. Hay que darle un poco más de cariño en dónde se almacenan los credenciales, ¿vale? Entonces hay que entender cuando se empieza el flujo, ya tener un poco la visión de en qué proyecto o en qué. La versión Community hay un solo proyecto, es decir, todo está metido ahí dentro, ¿vale? Pero la versión Enterprise, que es la de pago, repito, ahí existen diferentes proyectos. Entonces, cuando existen diferentes proyectos, estamos hablando de que tienes que entender un poco dónde o qué tipo de personas va a tener acceso a esas credenciales. Entonces, lo mismo va a pasar con el tema de credenciales. Hay mucha tendencia, y esto no estoy echando, no sé si decís ahí en Colombia echar la bronca a alguien. Echar la bronca a alguien es como de darle una reprimenda, porque la tendencia es, me hace falta tal credencial, yo lo comparto. Entonces, de repente te has dado cuenta que una credencial que tiene un toque muy crítico está compartido por prácticamente la mitad de la organización, que cualquier auditoría que pase, vamos, te va a cerrar el negocio. Entonces, mi buena práctica de N8N, porque está hecho para eso, es no lo compartas sin un proceso de petición, un proceso de petición y que esté documentado. Ya sea mediante una hoja de cálculos cualquiera donde dices qué persona y qué credencial o una cosa más sofisticada, pero que esté documentado. Y no que si alguien te pide que le pases una credencial porque no se conecta, le das a la credencial sharing y le compartes directamente el credencial, porque eso automáticamente significa que esa persona, a pesar de que no puede ver el valor, ya lo puede usar. Entonces tenemos que saber quién lo está usando. Y por eso digamos que la parte del log streaming, que es la de pago también, ahí te permite ver o auditar quién ha compartido el qué y cómo se está compartiendo. Completamente, sí, es muy cierto lo que comentas. El tema de la gestión de las claves. ¿Quién accede a ellas y quién no? ¿Vale? Exacto. Perfecto. Me encanta esta pregunta. ¿Cómo sería una arquitectura de Kubernetes con N8N Worker? Buah, voy a hacer un compartir pantalla, si no te importa.
Vamos a compartir pantalla. Aquí creo que lo voy a hacer. Perfecto. Tú dime si se ve, pero creo que sí. Mm, Creo que es la primera vez que comparto pantalla con el OBS Screen. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿se ve? Yo creo que sí, ¿no? sí, yo estoy viendo. Esperemos que en vivo se pueda ver. Yo Eh, creo que sí. grupo, me confirman si están viendo la pantalla que está compartiendo Idir, que va a contar un poco del modo de colas. Sí, ahí dice que sí, ¿no? ¿Están viendo? Buenísimo. Pues os explico un poco. Esto es un diagrama de la arquitectura de NHN. Disculpad para la gente que no seáis muy técnicos, voy a intentar hablar de manera bastante poco técnica para que se entienda. Y si no, disculpadme, pero sí que me gustaría que se viese. NHN tiene varias maneras de instalarse, ¿vale? Tiene, digamos, una instancia única, que esto lo recomiendo encarecidamente para gente que no seáis muy técnicas. ¿Por qué? Porque es un contenedor y lo hace todo en un sitio. Esto, Luis, supongo que esto lo habrás visto mucho, lo ha usado mucha gente, ¿verdad? Sí, Muy básico, lo hace todo, es un solo comando. Si vais a Google y ponéis cómo ejecutar NHN con un comando, te aparecerá Docker Run y ya está. Y automáticamente NHN ya está funcionando. Pero no recomiendo esto en grandes instancias y cuando estamos hablando de grandes instalaciones. Déjame un segundito ver una cosa. A completamente. ver. Sí, grupo, incluso yo tuve un post a LinkedIn antier comentando un poco de ese tema, que ahí fue donde saqué esas cifras. Digamos que la mayoría de la gente usa, claro, la opción para un escalamiento un poco más vertical. ¿Cómo así? A medida que van aumentando las capacidades, a medida que hay más flujos, usualmente lo que hacen es que aumentan las capacidades del servidor. Si bien, bueno, es una buena práctica, ¿cierto? Para gente que no tiene tanto conocimiento, lo mejor es que cuando ustedes tengan muchas más peticiones en concurrencia, lo mejor es que ustedes pasen a un escalamiento más horizontal, Eso es. ¿vale? Sí, Entonces, si por quieres seguir eso, un poco sí. más de eso. Por eso hablamos del siguiente paso. A ver, déjame un segundito que vuelvo aquí. Vale, Ahora sí. el siguiente paso es este de aquí, es el que está hablando Luis todo el rato, de cómo haber muchos workers. Kubernetes, por cierto, aquí voy a hacer publicidad de mí y de la empresa, porque hasta ahora los que estéis trabajando con Kubernetes, que no sé si sois muchos o pocos, Helm Chart es una herramienta que se usa muchísimo para hacer un despliegue de cualquier software dentro de Kubernetes. Hasta hoy N8N no tenía no tenía digamos, uno oficial y estamos recomendando uno que se llamaba 8Gears, que es una empresa, bueno, una organización totalmente independiente en la cual tenían un Helm chart. Lo han hecho muy bien, pero sí que es verdad que yo noté que había ciertas limitaciones a nivel de configuración y demás cosas. Entonces lo que hice fue crear un Helm chart totalmente independiente, donde estamos a punto, bueno, la discusión que tengo con mis compañeros es de poder introducirlo como Helm chart oficial de N8N y que, bueno, lo pondré en el chat, lo pondré de todos modos en el chat para que lo podáis mirar. Para los que no estén familiarizados con ello, es una manera de poder desplegar las diferentes topologías de N8N dentro del entorno. Y eso lo que hace es mapear, digamos, los diferentes componentes con lo que Kubernetes. Kubernetes es una tecnología que permite hacer despliegue, nivel de infraestructura. Y tiene, digamos, el concepto de pod, que pod es un conjunto de contenedores. Entonces, ¿cómo eso se mapea con N8N? N8N funciona muy similar a, otra vez, aquí, funciona de manera muy similar a Kubernetes. Nosotros tenemos el concepto de worker y para los que no sepáis, N8N a nivel avanzado tiene dos componentes, el main y el worker. El main es donde, digamos, el trigger es lo que inicia el flujo entero, se ejecuta. Y eso se va a ejecutar en el main. Los webhooks, los formularios, digamos, todas las peticiones externas se van a ejecutar dentro del main. Y luego tenéis los workers, que son los que realmente hacen, por así decirlo, el procesamiento de la información. ¿Vale? Llamará a pies de terceros, como por ejemplo del banco que nos estaban comentando por aquí, por ejemplo, conectarnos con una base de datos externa y demás. Entonces aquí los workers son los que potencialmente pueden ser los que se sobrecarguen. Entonces lo que podemos hacer es que se puedan escalar de manera horizontal, como has comentado bien, Luis. Cada worker es un pod. Lo mismo, y esta está en la versión de pago, se puede hacer, mira, aquí por ejemplo está hasta una definición de cómo se escala en Kubernetes. Buenísimo. Y esto
Es el mismo concepto que el worker, que es, digamos, los que manipulan los datos, pero a nivel más de main. Main es lo que hace, como he dicho antes, los que ejecutan el workflow. Entonces se llama multi-main, pero eso está en la versión de pago. Entonces ya no solamente se escala de manera horizontal un pod o los pods de los workers, sino también se pueden escalar los mains. Y eso se hace mediante un objeto dentro de Kubernetes, que es este de aquí, que es el HPA, el Horizontal Pod Scaler, que lo que hace es incrementar la cantidad de máquinas en base a los recursos. Por ejemplo, si estamos usando más, más CPU, más memoria, CPU más memoria, pues quiero que se aumente. Cuando llegues al 70%, por ejemplo, escálame más workers. Si, por ejemplo, estoy por debajo de ese límite durante más de 15 minutos, quiero que lo reduzcas. Y funciona exactamente igual para los diferentes componentes. Y solo para aclarar, el sistema este de aquí, el de los workers, ya está en la versión community, no hace falta pagar por ello. Eso es una cosa que ya está en community y se puede usar. La que es parte de pago es la del multi-main, la que hay que escalar los mains. ¿Vale? No confundamos el Q-Mode con el multi-main. Así que los que estéis usando a día de hoy o queráis usarlo a partir de hoy, la versión de Q-Mode N8N con community, podéis hacerlo, no hay ningún tipo de limitación. Solamente llegar al punto en que queráis escalarlo a nivel de frontal, entonces sí que tendréis que ir a la versión Enterprise. Buenísimo. Voy a Me dejar de encanta compartir y se nos ve la cara. esos ambos conceptos del escalamiento en colas y este de multistancias, que si bien lo conocía, no pensé que también se podía en el de community, pero tú ya me confirmas que solo se puede en el enterprise, Correcto. ¿vale? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta me encanta, yo creo que hay un debate, hay mucho debate en internet sobre esto. ¿Hasta qué punto me aguanta en 8N y hasta qué punto me aguanta código? Yo haré Me encanta esta pregunta a mí también. a ver, en 8N serviría en el 99% de los casos a mi criterio. ¿Para cuándo sería mejor código? Cuando la lógica es demasiado compleja. Hablo demasiado que ya tocó usar funciones en concreto, ya sea no sé, de LangChain, no sé, de Python, temas por el estilo, que ya son, no sé, arquitecturas hexagonales o temas por el estilo. Personalmente yo pienso que en esos criterios es mejor código, pero en el resto de los casos es mejor en 8N, porque vemos que en 8N te ofrece tanto muy buen escalamiento, tanto horizontal como de multistancias, que ya Edir pues lo acaba de mostrar. Pero Edir, me encantaría saber tu opinión sobre ese debate que tanto hay en Internet. Mira, uno de los mayores problemas que yo tuve al entrar en 8N fue el acordarme de que no tenía que usar código. Porque yo te digo, yo soy una persona que he programado, me gusta programar, me lo paso muy bien programando, pero sí que es verdad que lo que no puedes hacer es usar una herramienta de low code, porque vamos a asegurar, en 8N es low code, no es no code. No code implica no tener ningún tipo de conocimiento de programación para poder usar la herramienta. Y en 8N no es eso. En 8N tú necesitas tener conocimiento. Algo que es una API, que es una API key, incluso está el nodo. La gente lo confunde mucho el cuándo uso uno, cuándo uso lo otro. Estoy de acuerdo contigo, la lógica es muy importante, pero la razón por la cual se usa una herramienta, porque yo te digo, todo si quieres se puede hacer con N8N, porque al fin y al cabo N8N tiene un nodo de código también, pero se tiene que usar de manera limitada para cuando digas, me sale más... Te voy a decir un ejemplo que tuve esta semana pasada, ¿vale? La semana pasada yo estuve haciendo una implementación donde tenía que obtener la diferencia entre dos entradas de datos. Tenía, por ejemplo, una entrada de datos X, una A y otra B, y tenía que buscar la diferencia. Obviamente, como buen programador, yo dije, eso lo hago yo con código, que eso tardas 2 segundos. Pero dije, no, vamos a parar un segundo, vamos a hacerlo con N8N. Con N8N lo que requiere es un poco más de tiempo en qué nodos hay que usar para poder conseguir lo mismo. Y ahí dices, vale, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí te das cuenta que hay que usar a lo mejor el merge. Pero el merge tiene 3 opciones. Tiene el append, tiene el combine y tiene el último que no me acuerdo muy bien cuál es. Y dices, vale, ¿cuál de los 3 es el que tengo que usar? Claro, ese tiempo para un programador, ese tiempo es preciado. Dices, yo, ¿por qué voy a estar tanto tiempo pensando en qué opción voy a coger o agarrar? Si puedo hacerlo desde el código. Sí, perfecto. Entonces ahí haz el código. La diferencia va a ser si va a ser fácil para tus compañeros que no son programadores de poder continuar. Entonces, tienes que entender cuál es el público. Si tu público es otra gente técnica que va a entender tu código, dale el código. Yo siempre lo digo, no hay ningún problema. Si tus compañeros o lo que quieres es que no se dependa de ti para poder hacer cambios de flujos o demás cosas, te recomiendo que dedicarle un poco más de tiempo para hacerlo con N8N y así lo puedes entregar directamente, totalmente para ellos
Y así de fácil. Entonces, la respuesta es para mí sencilla. Depende. Si vas a ser tú el que mantengas y que lo hagas, si el que más comodidad te dé. Si es código, hazlo por código. Si en cambio tienes que entregárselo a alguien que no es tan técnico y sabes que va a tener que hacer cambios, hazlo con N8N. Porque si no, como decimos en español, te va a romper la cabeza a preguntas y tú tienes otras cosas que hacer. Totalmente. Pero lo que más me gusta decir es que tú puedes confirmar en cierta medida que se puede hacer cualquier desarrollo en 8N. Eso en cierta medida es posible. Que claro, tú como comentas, hay ciertas dependencias, ya sea con el equipo con el que trabajas y tanto el tiempo que tengas para invertir. Pero de que se pueda hacer una solución en ambientes productivos en 8N, se puede hacer. Sí, sé que se puede. Yo te digo, uno de nuestros mayores usuarios son gente de marketing. Son gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de programación y aún así lo hacen. Obviamente les cuesta un poco al principio porque no entienden muy bien los componentes, pero sí se puede hacer. Claro. Igualmente, claro, no veo ningún problema. Comunidad, ustedes para los temas que ustedes prefieren código, pueden usar, no sé, Fast API o cualquier otro framework, los ponen por una API a 8N, ya hay orquestan el flujo, ¿cierto? Ustedes Eso pueden es. usar tanto código como en 8N cuando lo dan necesario. Excelente. Hay una pregunta, Luis, que sí que me gustaría contestar que he leído. No sé exactamente dónde está. Sí, creo que sí, Faber, Julián, que he leído. Me gusta mucho esa pregunta, ¿vale? Porque pregunta, no sé si la ves, la de cómo se protegen Sí, los datos. ¿cómo se protegen? Sí, ¿cómo se protegen los datos en tránsito en la versión cloud cuando se usan LLMs externos? Esa me gusta esa pregunta, porque es una pregunta que se hace muchísimo la gente de qué hace N8N con la. Muchas gracias, Faber, por la pregunta y por hablar sobre LLMs, porque creo que es un tema bastante importante. Lo primero de todo es que, para los que no sepáis, N8N tiene una versión de cloud y una versión self-hosted. La versión de cloud es de pago, hay dos planes, creo, pero es por un tema de la infraestructura, no se paga realmente por la solución. Y luego está la community que la podéis desplegar en vuestras máquinas locales de manera gratuita con el community. En cloud, nosotros piensa que ya tenemos todos los datos que están cifrados en tránsito. ¿Eso qué significa? Que ya hay, digamos, unos sistemas de encriptación que funcionan por HTTPS, que es el protocolo de comunicación por Internet, que es el TLS.12. Me estoy yendo muy técnico, pero para que entendáis que existen ciertos datos. Y eso garantiza que los datos no van a poder ser leídos ni modificados por terceros durante el tránsito. Y esto aplica tanto a las solicitudes de N8N que envía la LM como a las respuestas que recibe de este. Entonces, por eso no os preocupéis, estamos bastante seguros. Luego es verdad que las conexiones de las APIs a los modelos externos se hacen mediante canales también cifrados dentro de lo que es los estándares de la industria, como verificación de certificados y demás cosas. Y es verdad, no está permitido el uso de protocolos HTTP sin el TLS, que es, digamos, el seguro. Y luego la manera que enviamos los datos. Nosotros lo que enviamos son datos mediante credenciales. Los que habéis usado en N8N, o al menos lo he visto alguna que otra vez, y sobre todo para los que usáis el nodo HTTP, donde se puede copiar y pegar una llamada, por favor, por favor, por favor, por favor, no enviéis la API aquí como cabecera dentro del nodo HTTP. Eso no está bien. Es decir, veréis que si lo hacéis, se enviará los datos y funcionará, pero no está hecho para eso. La cabecera dentro de ese nodo está hecha para enviar cualquier otro dato que no sea sensible. ¿Por qué? Porque los credenciales están almacenados de manera encriptada y segura. Y tenéis diferentes tipos de métodos de almacenamiento de credenciales, esas cabeceras, por query, pero si algún día le dais a lo de importar curl y eso se almacena en la cabecera dentro y vosotros podéis ver el valor, eso está mal. Tenéis que almacenarlo en credenciales. Y así es como lo hacemos en todo caso. Luego, ya como gestione el LM tus datos, ya es cosa de cómo tengas tú configurado o hablado con tu proveedor, pues OpenAI, con Anthropic. Con ellos ya no tenemos ningún tipo de relación, digamos, de datos. Perfecto, perfecto. Que por cierto, comunidad, les dejo un dato. Recientemente Cloud actualizó su política que los datos que ustedes les mandan por el API a ellos pueden quedar 5 años en los servidores de ellos, para que lo tengan presente. E invitación, revisen las políticas, no solo de Cloud, de OpenAI, Mistral, si lo usan, DeepSeek. Que claro, pasa mucho que ustedes le aseguran a los clientes como no hay una filtración de datos, pero ustedes van y miran las políticas y esos datos como tal quedan en los servidores de ellos. ¿Qué hacen con eso? No lo sabemos, pero sí pasan a esos servidores. ¿Qué es lo mejor que ustedes pueden hacer? Claro, pueden descargar GPTOs, ¿cierto? El modelo open source de OpenAI, lo ponen en el servidor y ya verán si, no sé, le hacen un destilamiento o temas por el estilo, ¿vale?
Mm, Siguiente pregunta. Los nodos oficiales de N8N pasan por revisiones de seguridad. ¿Con qué deben cumplir? Vale, aquí os tengo que decir que hay dos tipos de nodos, ¿vale? Creo que se refiere, si no me equivoco, a Community Nodes. Community Nodes son los. No sé si Luis has usado Community Nodes tú en algún Sí, proyecto eso tuyo. es el NPM. ¿Y la gente aquí ha usado los nodos de? A ver si les preguntamos a ver cuánta gente. Me gusta lo del uno y el 2, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho. Pongan uno si usan los nodos de la comunidad, o sea, NPM, instalan el nodo, o dos si no lo usan. Yo personalmente lo uso mucho, me encanta porque, claro, es el principal diferenciador de lo que es Make Zapier. Que claro, ahí llega el límite de ellos. Con N8N tú puedes, no, es una maravilla. Es que Sí, pues para los mira, te que voy a decir, hay una manera más sencilla de instalarlo. Explico si quieres lo que es un Community Node para los que no. Mira, ¿sabes? Hay una cosa, no, mucha gente aquí me conoce a mí por Pocho. Pocho es un compañero con el que hice un podcast y tiene un podcast también. Es muy buena gente, tiene mucho conocimiento y cuando le hice la entrevista, cada vez que le hacía una pregunta muy técnica, él paraba y me dice, déjame primero que explique de lo que estoy hablando. Y me di cuenta que eso es súper. En vez de saltar directamente a explicar lo que es, así que si está aquí Pocho escuchándonos, un saludo. He aprendido mucho de ti en la entrevista que te hice. Entonces, voy a explicar lo que es en Community Node primero de todo, ¿vale? Hay, hay nodos que están creados por N8N y son los que aparecen en la barra lateral, le das a clic y ahí está hecho por nosotros, está verificado por nosotros y todo está hecho por nosotros. Es decir, ahí no hay ningún problema de seguridad, tenemos escáneres, incluso ejecutamos pentest cada dos veces por año, aparte que tenemos la herramienta Aikido, que es la que se dedica a escanearlos. Pero los community nodes son los nodos que que ha creado la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces la comunidad puede decir, mira, yo tengo Hay uno muy usado que es el de Oracle, que es una base de datos Enterprise. Y ahí alguien, gracias a esa persona, generó ese nodo y lo ha puesto en npm.js, que es la plataforma donde se almacenan los nodos, y se pueden usar. ¿Qué pasa? Que en self-hosted no están verificados por N8N. Los puede usar cualquier persona. ¿Qué pasa? Que hace 3 meses habilitamos esos community nodes dentro de la versión cloud. Y en cloud sí que tienen que estar verificados. Por eso le llamamos los verified community nodes. Y esos pasan por un proceso donde la persona que quiere que esté verificado lo tiene que enviar por un formulario a N8N y pasa un triaje. Pasa nuestros escáneres, luego tienen que explicar por qué ese nodo es útil. ¿De acuerdo? Y entonces, si vemos que existe la utilidad, se va a pasar, se va a incluir dentro de nuestra plataforma. Pero sí, los Verified Community Nodes sí que están aprobados por el N8N y verificados por N8N, e incluso dentro del paquete, cuando se instala, aparece un check de que está verificado por nosotros. Cualquier otro, no está verificado por N8N. Y si no está verificado en la versión cloud, no se puede usar. En cloud no se puede usar cualquier nodo que no esté verificado. Perfecto. Luego también, vamos a hablar más de seguridad aquí. Luego también recordad, para los que no sepáis, en N8N hay una manera de poder bloquear el uso de ciertos nodos. No sé si eso, Luis, lo has puesto en práctica alguna vez. Bloquear el uso de ciertos nodos. Correcto. No. Mira, te No. voy a dar un ejemplo que nos pasó. Y aquí me gusta preguntar mucho aquí a la Son nodos gente. de la comunidad. No, No. nodos. No, cualquier nodo de Tú puedes bloquear que cualquier nodo de. Primero, hay una opción de decir, no quiero que ningún nodo de community se pueda instalar. ¿Vale? Estrictamente. Sí. Y luego está la otra opción, dices, no, yo aparte de los que ya tienen 8N, no se puedan instalar. Entonces, eso es mediante una variable de entorno que lo que haces es listar los nodos que no quieres que aparezcan. Y un ejemplo de ello fue, como ya sabéis, hay mucha pelea entre Norteamérica y China con el tema de los datos. Entonces, DeepSeek es un modelo bastante bueno, por cierto, es decir, puede haber mucha polémica, pero es un modelo local que es muy bueno. Es de los que realmente yo, por ejemplo, he instalado en local, he cerrado cualquier tipo de conexión y sigue funcionando. Es decir, no requiere literalmente no tiene ninguna conexión con Internet, no envían ningún tipo de datos. Eso se puede incluso auditar. Pero digamos que en ciertos países no permiten su uso. Entonces tú puedes bloquear el nodo, por ejemplo, el LM DeepSeek y que nadie dentro de la instancia de N8N puede usarlo, esos flujos. Y al revés, es decir, quiero bloquear todos y solamente permitir el nodo A, B y C. No sabía personalmente eso. Me encanta ese tip, Idir. Ahí dejo otro para la comunidad. En 8N, por temas de seguridad, ellos hacen una recolección de datos de los errores que ocurren, ¿cierto? Si no estoy mal. Correcto. Para mirar Telemetría. eso, ustedes también pueden hacer un manipulamiento de esos datos.
Yo personalmente lo dejo como está activado porque eso asegura, claro, que ellos sigan creciendo y van a identificar esos parches a tiempo, ¿saben? Que por eso es que ellos tan recientemente lanzan updates pues de temas que ven por mejorar por ahí. Perfecto. Em, Fabián pregunta, ¿cómo puedo combatir la inferencia de un LLM en 8N? Es decir, que sea un poco más determinístico. Hmm. Ahí Yo, en H1 no tiene mucho. Es decir, lo que están buscando es que el modelo sea más determinístico. Vale, para ello hay que usar las configuraciones, ¿vale? Porque ahí, ahí viene todo el tema de la temperatura. Ay, se me olvidó el otro. top P, Hay tres. ¿Perdón? top P, top K, timeout de los retries. Co- Yo creo que es mejor que contestes tú porque es justamente eso, es exactamente eso lo que hay que usar. Piensa que N8N como en sí es un orquestador. Nosotros no queremos hacer influenciar directamente con el modelo, por eso puedes usar tanto el modelo de OpenAI como nos da totalmente igual. Pero sí que permitimos que se pueda configurar cada nodo para configurar esos parámetros. Exacto, Fabián. Fabián, digamos que esto va una pregunta más a los proveedores de inteligencia artificial. Claro, en 8N de caras a usted les presta todas las configuraciones, temperatura, top P, top K, el timeout de los retries, el máximo consumo de tokens que puede consumir, la penalidad de las frecuencias, pero eso es ya que tú mismo lo configures. Ahí sí no es ya con N8N, ahí sí es ya con el proveedor de OpenAI que tú revises esos parámetros, qué significan, y de acuerdo a eso, pues tú pones en la configuración. ¿Vale? Usualmente la mayoría de la gente solo usa el de la temperatura, que es entre 0 y 1 en OpenAI. 0 que es muy rígido, no puede inventar casi cosas, y 1 que va a tomar un rol mucho más creativo, que en cierta medida va a alucinar un poco más. Pero mi sugerencia, usen las demás configuraciones, top P, top K, el timeout, el máximo consumo de tokens. Seguro acá, estoy segurísimo que a más de uno le ha pasado que de la nada metió $10 a OpenAI y con un solo flujo de 8N se lo consumió todo en cero. Y eso ustedes pongan uno si les ha pasado. Seguramente nadie lo va a poner por pena. Pero eso es algo grupo que ustedes pueden configurar. Ustedes pueden configurar un máximo consumo de tokens a los modelos dentro de N8N. Ya cuando pasa que el modelo se queda pensando dentro del mismo, que entra como en un loop infinito, cuando llega a un cierto consumo de tokens, se frena ahí. Pero es porque tú lo configuraste. Perfecto. Pasemos a la siguiente. A ver, ¿de, ¿de qué manera puedo auditar y comprobar de que mis datos en N8N se mantienen seguros? ¿Qué herramientas existen para realizar este tipo de verificación? Aquí esto hace falta entender un poco más, porque cuando se refieren a cómo se puede hacer, todo realmente depende. Es decir, piensa que una de las cosas que nos hace muchas preguntas es cómo puedo evitar que mi información aparezca en la plataforma. Las ejecuciones ya de entrada se pueden, es decir, hay una opción dentro de la... Hay una opción, mira, voy a hacerlo, es que ya que estoy, lo voy a enseñar, ¿vale? Para que entendáis un poco qué cosas se suelen hacer para evitar ciertas cosas. Entonces voy a compartir mi pantalla otra vez. Adelante. Les voy a pedir a Necha que me paguen por hoy porque estoy usando más la plataforma que es un sábado. Vamos a poner aquí este es un flujo cualquiera, entonces yo cuando elijo un flujo, ¿se ve, no? La pantalla. Sí, se ¿Lo ve, está viendo lo ve todo ahí. el mundo? Grupo, me confirman si están viendo la pantalla. A ver. Vamos a Eh, esperar unos segundos a que nos sí, dicen. ya se está viendo, ya se está Sí, viendo. perfecto. Pues mira, este es un ejemplo de un flujo cualquiera. Entonces aquí voy a usar, siempre uso el nodo set porque es el más simple de todos. Y ya está. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en vez de test, voy a poner aquí password. Y aquí voy a poner la contraseña de mi cuenta bancaria, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, para que la gente lo tenga en vivo y lo pueda usar. Luego les daré el número de tarjeta de crédito. Filtración, Vale, filtración. exacto. Haré un código QR Y para luego ello. dice, es culpa de Nochuene. Disculpe. No se puede así. Voy a darle aquí a ejecución y como veis en las ejecuciones, aquí se puede ver, esto por cierto, esto es la versión de pago, ¿eh? Es decir, estos proyectos es mi instancia de test. Entonces aquí aparecerá, digamos, la información. Yo cuando le he dado a ejecutar, aquí se almacenan los datos de este flujo.
¿Qué pasa? Que hay gente que dice, no, yo es que no quiero que esto aparezca porque es muy sensible. Esto, por ejemplo, cuando aparece este iconodito de aquí es cuando se da test. Es decir, hoy, por ejemplo, lo he visto, alguien ha preguntado en el Discord, si estás por aquí lo verás, cuando le dais a este botón es de testeo, significa que permite una sola ejecución. Si quieres que eso esté escuchando constantemente, hay que darle a este botón de aquí de activar, ¿vale? Si le das una vez, será una petición y luego el flujo parará. Pero vamos a imaginarnos ahora que queremos hacerlo de manera productiva. Entonces aquí voy al webhook y vamos a darle a este nodo de aquí. Aquí tiene dos, tiene la URL de test y la URL de producción. Vamos a darle para atrás y lo vamos a conectar. Primera cosa, ¿qué he hecho mal? No ponerle credenciales. Justo lo que he dicho hace un rato. Exacto. Ponerle siempre autenticación antes de continuar. Ahora, como estamos haciendo, digamos, compartir pantalla, no pasa nada, pero hacerlo aquí. Pero voy a hacerlo más sencillo y voy a copiar esta URL. Cuando voy a esta URL y la pego aquí en mi navegador, no está registrado. Ah, claro, no lo he activado, claro, por eso. Got it. Y ahora sí. Ahora esto está a nivel de producción. Esto se ha ejecutado, como veis, no tiene la probeta, esto es producción. Y dices, yo no quiero que aparezca mi contraseña aquí. Entonces lo que se suele hacer es a los settings, a las configuraciones y no permitir que se puedan ver las ejecuciones de producción. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle a no guardar. Y aquí le doy a guardar, volvemos a ejecutar el flujo y ahora ya no aparecerá en esta pantallita. Esto se hace en entornos de extrema seguridad, donde no queremos que nadie pueda ver. Entonces, como veis, yo ya no tengo más ejecuciones, pero si lo hago a nivel de test porque quiero probar que mi flujo está funcionando, lo podemos darle aquí, voy a la URL otra vez, voy a ejecuciones y la de test sí que aparecerá. ¿Vale? Entonces, si lo que no queréis es que aparezcan, aseguraros de que, en este caso, en settings, en configuraciones, le des a no guardar a las de producción. ¿De acuerdo? Yo, yo tengo una duda, entonces, suponiendo que ese flujo falla, ¿uno cómo haría una correcta depuración? ¿Tocaría desde la CLI o cuál sería la mejor práctica en esos casos? O chao, nada de nada. No, no, sí que lo hay, pero ves, aquí entramos otra vez en el mundo de pago, como siempre, porque vamos a imaginar que falla. Y fallar implica, por ejemplo, que yo aquí le añado un nodo de error. ¿Vale? Entonces el nodo de error será, ha ocurrido un error. Voy a poner manual porque es mucho más fácil de ejecutar y así no tengo que estar haciendo manual trigger. Aquí y le damos a conectar. Le damos a guardar y le damos a ejecutar. Aquí ha habido un error. ¿Qué pasa? Que aquí vamos al modo de ejecuciones y vemos que ha habido un error. Para los que estáis en Community, este botón de aquí no lo vais a ver. ¿Vale? Pero la versión de Enterprise tiene este botón que lo que hace es dar el botoncito, entonces copia todos los datos de la ejecución y te los manda aquí. Como veis, ahora está de azul, porque eso se llama pin data, que lo que hace es almacenar los datos de una ejecución en concreto. Así es como se debuga. Así es, perdón, como se depura en este caso. En la community se deja ponerle debug, o seguro es otro tipo de debug, no sé. Es otro tipo. El debug, tú dices el nodo que se llama debug en sí. ¿De acuerdo? Que es este de aquí. Lo que yo hablo es este botón de aquí que lo que hace es trasladarte todos los datos de una ejecución a el editor. Sí, pero ahorita se puede verificar, pero eso lo permite. Pues yo ayer lo usé, excepto que yo esté pagando Enterprise sin darme cuenta, pero Pues puede ser, o puede ser que la versión alguna Pro. Pero bueno, si está, mejor, porque entonces la habrán introducido entonces, dentro de la versión de gratuita. Pero me gusta mucho comunidad. Hay otro tip, vean que está el nodo de error que les notifica cuando hay algún error, ¿vale? Que usualmente no lo usan y es una buena práctica cuando ustedes ya en estos ambientes productivos. Ya aparte de este, que hay un trigger cuando pasa un error. Si quieres ir ahorita ahí en la configuración, en los tres, eso, en los tres puntos arriba en la derecha, exacto, y ustedes ahí pueden activar un flujo que se desencadena cuando otro flujo falla. Es una muy Correcto. buena práctica. Para mí es el mejor tip que hay, porque usted ya con eso hacen trazabilidad cuando pasa algún error. Personalmente, pues en mi caso, inmediatamente me notifica a mí, pues al equipo interno y al canal de comunicación del cliente, ya sea Slack, Teams o Google Chat, y ya uno pues ya hace una correcta gestión de eso. Correcto. Es decir, este flujo de aquí, este trigger de aquí, lo que hace es capturar los errores que vengan de otros flujos. Entonces, cuando lo definís, aquí habrá un test de prueba,
aparecerá el ID de la ejecución que ha habido, cuántas veces se ha intentado, el error que ha aparecido. Entonces, una vez que estéis en este punto de aquí, lo que podéis hacer es conectarlo, por ejemplo, a Slack, ¿vale? Entonces aquí puedes enviar un mensaje a Slack y decir, ahora lo que quiero es enviar un mensaje donde ponga los errores y que me ponga cuál es el workflow y que me ponga, por ejemplo, el líder de la ejecución. Y esto se puede enviar. Y he puesto Slack, como puede ser Gmail, Teams o lo que sea. Y es una muy buena práctica, sobre todo a nivel de seguridad, para asegurarnos de que un flujo no está de manera silenciosa fallando sin darse cuenta. Exacto. Que ya luego la gente dice, es culpa de N8N. Y no, es una mala práctica que usan. Sí, esto, por ejemplo, insistí muchísimo en el curso de Platzi. Creo que he ido un par de clases que hablo específicamente del error trigger y de cómo gestionar los flujos. Porque es que me gustan mucho algunas preguntas que estoy viendo en el chat porque creo que son las de esas personas que realmente han dedicado el tiempo a hacer un pensamiento después, ¿vale? Después de crear el flujo. No solamente crear el flujo y han dicho, mira, ya está listo para entregar, sino que además se han parado a pensar, ahora funciona, pero ahora como me aseguro de que mi flujo cuando falle lo arreglo, como me aseguro de que no se expone nada sensible. No digo que el resto no, simplemente a lo mejor tienen más experiencia dentro de ciertos. Hace poco conocí también en el canal de Pocho. Pocho me ha traído muchas cosas buenas, la verdad. Y conocí a un compañero que se llama Mauricio, que Mauricio, para mí, dentro de las personas que he conocido de N8N, es de las que más conocimiento tiene. Y él ya tenía todas esas cosas pensadas y él no se quedaba solamente. Y me gustó una frase que me dijo y me dijo, Idir, N8N me gusta mucho, pero a veces en el canal de YouTube, la gente, perdón, en YouTube, habla mucho de un flujo que te va a hacer ganar $10.000 o te va a hacer ganar $150.000. Pero si te pones a parar esos flujos, le falta seguridad, les falta manejo de errores, les faltan muchísimas cosas que gente como Mauricio, y aquí creo que ha sido Faber que ha preguntado, incluso tú también, sí que os habéis parado a pensar y eso sí que estáis dando valor. Y para Nexon es bueno porque no parece que la herramienta es mala, es simplemente que no se está dando un mal uso. Entonces, como lo que siempre digo, si en el colegio nos enseñan malas maneras, de mayores vamos a tener malas maneras, pero si tenemos un buen profesor de pequeños, de mayores vamos a tener buena educación. Pues en esos aspectos de seguridad y demás pasa lo mismo. No, completamente dir. Incluso, ahí sí me gustaría, con el apoyo de la comunidad del chat, yo usualmente una práctica que uso mucho y les dejo este consejo, adapten, me confirma si están viendo pantalla. Sí, yo creo que sí que se ve, ¿no? Grupo, comunidad, yo adapto todo el ciclo del desarrollo del software a N8N, tal cual. De esa manera es como ustedes pueden garantizar que un flujo funcione bien, porque es muy correcto lo que dice Dir. Como mira, hice este flujo y me gané $20.000 al mes. Y claro, puede que sea cierto, pero si ustedes entran en detalle, claro, no tiene un... Primero, el flujo es muy grande, es una mala práctica la idea de separarlo en sus workflows, arquitectura desacoplada. También el tema del monitoreo de cuando falla, el tema de los errores, de hacer pruebas unitarias antes. Y les quiero compartir este flujo, se los regalo, esta imagen, perdón. Ya entrar en detalle en cada uno de los pasos. Personalmente yo, cómo lo adapto. Y Edith también, que seguramente aplica una práctica similar. En el tema de Correcto. pruebas, N8N tiene el tema del nodo de los evaluations triggers, el nodo de evaluación. Que básicamente ustedes, simulando pruebas unitarias de caja negra, ustedes ponen unos datos de entrada, ponen unos datos de salida y comparan si los datos son iguales. Ya con eso, pues, hacen una primera validación antes de entregárselo al cliente. Tema del mantenimiento de los datos, aquí vamos con el tema del monitoreo de los mismos, que ahorita lo vimos, tema del error trigger que desencadena otro flujo, tema de la necesidad y el diseño. Este es el que más me gusta porque cuando usualmente abordan un proyecto en código, previamente hacen diagrama de casos de uso, bueno, arquitectura, ¿por qué en 8N no? Si es lo mismo. La mejor práctica de ustedes antes, diagramar un poco de cómo se esperan ese diagrama esperado, ¿cierto? Un diagrama básico de casos de uso o algún diagrama de actividades, ya hablando un poco más del ciclo del desarrollo del software. Entonces, diagrama, sí, bueno, más o menos por ahí. Ya está el tema del desarrollo, que esto ya es lo que ya se ve en todo Internet como tal. Y bueno, ahí explico un poco como ese ciclo, ¿vale? No sé, Edir, otra práctica que tú veas o que tú agregarías a este ciclo del desarrollo o lo ves como tal bien. Yo de momento empezaría por ahí.
sinceramente, porque lo que tampoco se tiene que hacer es intentar complicar las cosas mucho más en un inicio. Una vez que llegamos a ese punto donde enseñas tú en el diagrama, ese punto de madurez te permite llegar a que tú mismo decidas cómo va a continuar. Porque, ¿sabes? En H&M me decían el otro día, hubo un cliente que me dijo una palabra que me dijo, enséñame algo que me impresione. Y claro, eso es muy sencillo, pero me tienes que decir qué es lo que te impresiona. Para mí hay gente que le impresiona, una gente que conecta con la agenda, que conecta con el... Y otra gente que ya está muy acostumbrada y para ellos eso no es impresionante. Para eso es cualquier cosa. Entonces, llegar a este punto donde eso que has compartido en tu perfil, y entonces a partir de os daréis cuenta que vosotros por vuestra cuenta vais a empezar a generar buenas prácticas. Y lo vais a compartir en la comunidad y es cuando... Por eso la comunidad ha crecido tanto, porque hay gente que haga ese punto y dice, no, es de las pocas comunidades donde veo que no se pisan unos entre otros. Cada uno aporta una cosa totalmente diferente y no hay peleas de, no, es que este me está intentando robar. Yo te digo, dentro de la comunidad he visto a muchísima gente hablando y ofreciendo servicios y todos tienen espacio. Todos. Y es justamente por eso. Exacto, tal cual. Comunidad, hago un paréntesis. Esperamos sacar un programa gratuito para toda la comunidad, para la gente tanto avanzada como intermedia. Perdón, tanto para principiantes como intermedios como para avanzados en 8N. Les pido que nos den un poco de tiempo. Estamos armando un poco más del programa, los temas que se van a ver. Que tenemos el objetivo claro de llegar a N8N a cada rincón de los países de habla hispana. ¿Vale? Entonces, bueno, retomemos. Siguiente pregunta. Por ahí vi una, me gustó mucho, que hablaba del protocolo A2A. No sé. Agent to Agent, sí, el Agent to Agent de Google, sí, ya sé de qué está hablando. ¿Tienes la pregunta por ahí? Se me perdió, fue por YouTube, déjame yo chequeo. Sí, Alex pregunta, ¿se puede comunicar los flujos por MSP o A2A? Por MSP se puede hacer, por A2A EDIR me complementa en caso de que esté errado. No. No se puede, pero siento que hay una abstracción muy similar con el tema de que en las tools invoquen otros agentes. Es una abstracción algo similar, pero no es como realmente es en el protocolo A2A de Google, que bueno, que ya es algo mucho más robusto, ¿sí? Sí, a ver, sinceramente, al fin y al cabo, nosotros tenemos, es decir, N8N, y está bien la pregunta porque pasa muchísimo. Hay gente que pregunta, ¿por qué no tenéis A2A? Pues porque, al fin y al cabo, como empresa somos pequeñita, hemos comentado, somos 200 personas, tenemos que enfocarnos a un tipo de estrategia. Y a día de hoy, donde más se está usando y lo que más se está usando es MCP. Es hiperpinable, es decir, esa palabra me encanta. Se usa muchísimo, es la que más hay. Y por desgracia, pues no tenemos capacidad de incrementarlo. Luego hay personas que me dicen que por qué, bueno, creo que hay algunos pull requests que implementan, digamos, el HUA y dicen, no, es que no hacen merge. No hacemos merge porque pensad que el tiempo que requiere de revisar un pull request, comentarlo de manera interna, quita el foco a la gente. Entonces, no es que no queramos seguir a la comunidad, no es que no querramos, pero sí que es verdad que una vez que lo emergemos en nuestra plataforma, tenemos que, nos hacemos, no dice propietarios, pero nos hacemos responsables de que eso se arregle, cuando hay seguridad se mantenga. Y a día de hoy, pues tenemos que focalizarnos en que nuestra plataforma sea bastante mejor. Ya lo comentó Jan, el tema del text to workflow que le llaman, el texto a flujo, que lo que estamos haciendo es que tú puedes escribir un flujo mediante texto natural y que te genere el flujo. Eso es lo que estamos trabajando muchísimo. No se descarta que en un futuro empecemos con el H2 Agent, pero desde hoy no está. Perfecto. Me encanta esta pregunta. ¿Se puede configurar el CAPTCHA o doble factor en el login para ingresar al administrador de N8N en la versión Community? No. No se puede. A día de hoy no. Es decir, a ver, sí que se puede, siempre se puede, que pensad que Community tenéis el código que está abierto y podéis modificar lo que os dé la gana. La diferencia es si lo vais a querer mantener. Exacto. Que lo más similar para el que preguntó sería el tema de la doble autenticación, seguro lo más cercano, y es solo para el usuario administrador, para los demás no. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Perfecto. En los logs de N8N, cuando se ven datos críticos, ¿hay alguna forma nativa de ofuscarlos? No, eso es lo que. Creo que esa pregunta venía mi comentario de compartir pantalla y no mostrar las ejecuciones. Pero no, estamos trabajando en ello, por cierto. Sí que es verdad que es una configuración que queremos hacer,
donde permita ofuscar, digamos, los datos, pero a día de hoy no tenemos nada. Perfecto. Esta me gusta. ¿Cómo convencer a una empresa semi-tradicional de implementar N8N, siendo partners de Microsoft Azure, donde la seguridad de Enterprise es primordial? Yo creo que va un poco en lo que hemos estado hablando en esta charla, más o menos. Buena pregunta. ¿Te refieres a por la dificultad que tiene o por qué? No, no específico, pero supondría yo que se refiere a la... Claro, pues lo que estuvimos comentando ahorita, en la industria piensan que un 8N no es robusto, pero realmente pues acá viendo lo que hemos pues conversado, pues en 8N tiene muchas muy buenas prácticas de robustez y que le seguirán dedicando muchos recursos a esos temas de seguridad. Pero bueno, esa pregunta sí, yo creo que es un tema un poco más a nivel de negocio, de cómo convencer a la audiencia, ¿sabes? Que por eso Sí, comunidades como esta, el objetivo es este, poder llegar mucho más lejos con N8N, con N8N. claro. Es decir, Perfecto. el tema de implementación más complicada y aquí os digo que no hay una fórmula. Hay alguien que ha dicho en el chat que me ha gustado muchísimo. Me ha dicho, hay que ser honestos. Ha dicho, hay que ser honestos con lo que se puede hacer con 8N. Esta persona yo le daría un preview por lo que acabo de decir, porque es totalmente cierto. Cuando veis una empresa grande, tenéis que ser honestos. Vosotros como implementadores lo implementáis o vosotros o como alguien que quiere introducirlo, tenéis que ser honestos y hay que entender primero, y muy importante, entender los requisitos de la empresa. No digáis que sí que se puede hacer a todo. Lo bueno es que en 8N a día de hoy da mucho trabajo a mucha gente, para los que es para los que estéis aprendiendo en hecho de manera personal o para los que os dedicáis profesionalmente, hay mucha gente que requiere de automatización. No digáis que sí a cualquier proyecto, porque no todos los proyectos funcionan. Entonces, pensad el tiempo que podéis llegar a perder en hacer una implementación imposible. Ese tiempo lo podéis, primero, vuestro cliente, vuestro usuario, puede dedicarlo a aprender o aclararse qué es lo que se puede automatizar, mientras vosotros buscáis maneras de buscar a otras personas, porque hay muchísima gente que lo necesita. Entonces, me ha gustado muchísimo, por desgracia, yo no veo el nombre de la persona, pero si estás por ahí, pon algo. Me ha gustado mucho lo de ser honestos con lo que se puede hacer con el hecho N. Completamente, completamente, y así se evitan un dolor de cabeza después. Mucho. Sí, sí, De sí, 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 sí. Incluso me encantaría que habláramos del tema de la licencia, que desgraciadamente antes, y allá no se ve tanto, que gente en un mismo servidor tenían varios desarrollos. Y eso es una pésima práctica y eso va en contra de las políticas de N8N. Que N8N y DIR me confirma, tiene una licencia sustainable, algo por el estilo. Correcto. Es decir, yo primero de todo no soy ningún policía, yo no vengo aquí yo no soy el que compliance, así que si alguien lo está haciendo, que no me lo diga, eso sí, mientras no me lo diga no hay no hay ningún problema. Pero sí, exactamente. Notion tiene la licencia de Sustainable, que significa que se puede usar para proyectos personales, es decir, para uso propio, lo que no se permite es el uso comercial. No quiero meter mucho en ese tema porque te digo, no soy la persona legal, tampoco soy la persona que se dedica a esto. Lo que sí dentro del repositorio te permite saber qué es lo que no se puede hacer y qué no. Aquí el compañero Mauricio, que no sé si está aquí o no, pero también fue el que habló, que por cierto, aquí hago publicidad del WhatsApp. Los que no lo conocen, ahí se ha hablado de este tema varias veces, incluso creo que se ha movido este tema también al Discord. Hay gente que ya ha hablado del tema, gente que está discutiendo el tema. Pensad que el software está hecho para que la gente lo use y para que os ayude. Hay que ser justos, y es lo que digo yo, hay que ser justos y vosotros mismos tenéis que tener vuestro criterio de qué pensáis que se puede hacer o que no se puede hacer. Pero existe también un tema legal que, repito, no soy yo la persona adecuada para hablar de ello, ni tampoco soy la persona que me voy a dedicar a perseguir a la gente. Es decir, si lo veo, lo veo. Mi trabajo, yo tengo otras cosas que hacer antes que ponerme a perseguir a la gente con esa licencia, pero sí que es verdad que el uso de N8 de manera comercial no está permitido. Completamente. Completamente. ¿El uso correcto cuál sería? Para que la comunidad entienda. El uso correcto es cuando se usa N8N de manera personal o, digamos que, más que personal, tú lo estás instalando y estás usando un flujo con tus credenciales y tú manejas, digamos, los credenciales, el flujo y demás cosas. Y luego se lo puedes exponer al cliente, es decir, un chat, un webhook, lo puedes exponer al cliente. Lo que no se permite es, por ejemplo, el conectarte con base de datos de tu cliente, permitirle a ese cliente que use N8N dentro de tu máquina hosteada y generar flujos. Eso es lo que no se permite. Los flujos los tienes que crear tú. Exacto, exacto. Perfecto. Una audiencia, por temas de tiempo, me encantaría quedarme todo el día hablando de esto con Idir,
Ya para que pasemos a las últimas preguntas y un poco del futuro, ¿vale? Aquí preguntan, Idir, ¿cómo inició en este mundo de la IA y en 8N? Ya lo respondimos. Ahora está, ¿y qué opinas del nuevo Sora? Que lo estaba Luis, comentando Luis, antes. Luis, te voy a dejar a ti que contestes de la primera parte de esta pregunta porque sé que eres el que tienes una opinión bastante importante sobre el tema. Me preocupa la verdad porque es algo, no sé si sabían, acá saliéndome un poco el tema de 8N, OpenAI o Sam Altman en su pasado tenía un proyecto un poco ambicioso y voy muy en contra, que básicamente te pedía que por escanear el iris te daban unos tokens, ¿vale? Y digamos que estamos viendo un poco de esas prácticas en Sam Altman, que es, claro, tú te grabas por 60 segundos, Sora te genera un avatar completamente tuyo, pero tú dices, todo esto es gratis, ¿qué está pasando por detrás? Y si nos vamos a la historia, Instagram, Facebook, todas estas redes sociales, cuando una plataforma es gratis, tú estás pagando por algo, es porque tú eres el producto. Y es algo que tristemente Sam Altman está como adoptando un poco esa política, ¿vale? Que no descarto que ya en 2 meses salga videos, conéctate en 8N con Sora y genera pautas hiperrealistas. Claro, pero ¿cuál es el lado no tan bueno de todo esto? El tema del uso de tus datos, que la gente no está viendo y que la gente dice, muy bacano Sora, pero no ve por detrás todo este uso malicioso, que ojalá no sea así, del uso de estos datos, ya sea para entrenar modelos o de otra índole. Es que estoy de acuerdo contigo. Mira, una de las cosas que va a traer problemas grandes es, bueno, a mí me pasa, lo estoy viendo muchas veces en Instagram, redes sociales, es el tema, el uso político de esto, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, el presidente de España que están usando su voz y su cara para decir cosas que realmente no ha dicho. No es que me guste o me guste más el presidente que haya menos, es simplemente que la gente más mayor o la gente que no... A veces es complicado. Hubo un concurso, creo que fue, ¿no? Que hicieron un concurso a ver si la gente podía detectar si un vídeo estaba hecho por inteligencia artificial o no. Se falló. Es decir, yo hubo un vídeo que no supe, que al contrario, elegí el inteligencia artificial como que era real, porque no vi ninguna característica que dijese, eso está hecho. Y estoy hablando de hace unos 6 meses. Es hora, he visto el que publicaste tú y pocos más. No sé cuánta más gente lo está usando. A mí me preocupa, pero para bien y para mal. Para bien me refiero a, creo que estamos avanzando bien a nivel de inteligencia artificial, creo que los datos que se están usando están alimentándolo de buena manera. Para mal es bueno, si no aprendemos a usarlo de la manera correcta. Eso es lo que más me preocupa. Completamente, completamente. Y bueno, un poco más, y hablando del futuro en N8N, ¿qué próximas funcionalidades que nos puedas comunicar, obviamente dentro de lo que es posible? ¿Y cómo ves el futuro de N8N y de las automatizaciones? Ya para ir cerrando. Mira, aquí sí que puedo hablar de esto, ¿vale? El primero es el Text to Workflow, que es una de las cosas que estamos trabajando muchísimo y funciona súper bien. Me ha sorprendido, pero solamente estará para versión cloud. Y no es porque querramos cobrar o nada por el estilo, es por un tema de data privacy. ¿Vale? Porque al fin y al cabo estamos usando un modelo nuestro entrenado por nosotros. Entonces sí que es verdad que lo que se escriba ahí se va a enviar a nuestro modelo. Hasta ahora, en un flujo cualquiera, cuando usas un modelo, se envía un modelo pues externo, ¿vale? Al vuestro, al que queráis. En cambio, con el test de workflow, como está entrenado con nuestros flujos y con nuestra información, es más sensible. Entonces, cuando tú creas una cuenta de cloud, hay una parte de los términos y condiciones donde te pide que acepte los términos y condiciones y tienes que aceptar que se active esa funcionalidad. Pero vendrá para self-host, para on-prem, ¿vale? Vendrá para ambos. No sabemos qué fecha, pero vendrá. La segunda es le llaman el custom roles. A día de hoy solamente la versión creo que es de pago, hay 3 roles, ¿vale? El usuario, el admin y el viewer a nivel de proyecto. Estamos trabajando en creación de diferentes roles. Eso para ayudar un poco a las empresas a nivel de seguridad y de acceso. No queremos que todo el mundo pueda ver todo. Entonces, puedes decir, por ejemplo, usuario A, tienes acceso a los credenciales. Usuario B o grupo o rol B tendrá acceso a credenciales y flujos. Y el otro tendrá acceso a todo menos a este proyecto en concreto. Eso es una de las cosas que estamos trabajando principalmente. Y ya el último es en el mejorar, digamos, el servidor MCP, ¿vale?
Ese es los tres. Es decir, estamos hablando. Primero hemos añadido el streaming, que es lo que faltaba cuando antes conectabas con N8N, era totalmente transaccional. Hacías la pregunta y tenías que esperar hasta que te diese la respuesta entera. Ahora N8N te responde con autocompletado. Mientras la gente va respondiendo, te va enviando la información y no hace falta que esperes a que se conteste. Y esas son las tres primeras iniciativas que estamos trabajando. Que por cierto, comunidad, eso lo anunció, si no se mal, en 8N esta semana que acabo de pasar en los community sections. Se pueden pasar por el canal de 8N, en el último live, Bart comenta un poco más sobre eso y pueden indagar un poco más sobre eso, ¿vale? Bueno, por cierto, esa funcionalidad del text to workflow, obviamente en las funciones OMSP de 8N que habían antes funcionaba, pero era para un uso muy limitado, o sea, para máximo 3, 5 nodos. Esta nueva Sí. funcionalidad de N8N que tanto soporta para flujos mucho más complejos. Justamente lo que la nueva versión lo que hace es iterar sobre lo que hay. Es decir, a día de hoy tú hacías la pregunta, te daba una respuesta y ya está, y ese era el flujo. Ahora lo que también hacemos es que en base al flujo que te está dando te pregunta, ¿quieres continuar? ¿Te parece bien lo que está pasando? Entonces le das que sí. Y entonces te va reiterando, te va haciendo retiración. Yo creo que va a ir bien, va bien. Simplemente hay que ver a ver cuanto más uso se le dé, cuanto más flujo se le entregue, pues mejor. Claro. Ya estoy ansioso para que salga, para probarlo. Pero bueno, pasemos a las últimas preguntas para la comunidad, para ver qué tantos conocimientos tienen. Pónganme en el chat cuál es el real nombre de N8N, porque N8N por detrás tiene un nombre un poco de 8 letras y no estoy mal. Me gustaría saber quién acierta y vemos si le damos un premio. Ahí podemos ver. Sí, el nombre real, creo que lo comentaste tú, ¿no? En algún sitio. Sí, sí. Vamos a ver si la atinan. Pero no, mientras responden, Edir, ¿cómo ves el futuro de las automatizaciones? ¿Y qué Muy mal, tanto es muy que van mal. a ser reemplazadas por IA? Que es lo que se comentan. O sea, un text to workflow que me haga todo el flujo y que ya no sea necesario tanto conocimiento, sino mejor diseño de saber escribir buenos prompts al modelo de N8N, en este caso. ¿Cómo ves el panorama? Yo, si te soy sincero, esta pregunta es complicada. Es decir, yo es que soy de las personas, me gusta mucho la inteligencia artificial, creo que vamos a avanzar mucho a nivel de inteligencia artificial, pero aún sigo pensando que el factor humano es súper importante, ¿vale? No creo que seamos capaces a día de hoy de que la inteligencia artificial nos reemplace por completo. Entonces, nos va a crear una estructura básica. Yo a día, por ejemplo, el text to workflow lo uso bastante, pero lo uso bastante para crearme la estructura básica del flujo. Luego, a partir de ahí, yo tengo que hacer mucho trabajo de continuar. ¿Vale? Veo que queda muchísimo. Porque, primero, para poder entrenar una inteligencia artificial, para que, mira, imagínate, ¿vale? OpenAI o ChatGPT, con la cantidad de datos que tiene, con la cantidad de información que se ha entrenado, y aún así da muchos fallos. Imagínate con los pocos, entre comillas, flujos que tenemos para entrenar. ¿Cuál va a ser la calidad? Es alta. Es decir, yo, sinceramente, me sorprendí cuando vi lo que salió. Pero me sigue pareciendo complicado que podamos sustituir, digamos, a una persona creando un flujo. Entonces, va a ser una buena herramienta de apoyo, pero hasta ahí. Completamente. Bueno, ahí vemos Daniel Llanes comentó Nodemation, Emerson Nodemation, Juan David comentó N-8-N. Dystopic AI copió Nodemation, buenísimo. Sí, así es. Y Edinson nos confirma por detrás, Nodemation, el 8 representa el número de letras. Ese es el significado por detrás. En 8N realmente es Nodemation. Y un poco de la historia del founder, ¿vale? De Jan, es que él cuando se puso a pensar en el nombre, claro, llegó a Nodemation y él dijo como no, es un nombre muy largo, no me quiero imaginar a la gente diciendo, hoy estoy usando Nodemation. No, ya ahí fue donde simplificó, ¿cierto? Puso N, 8N. 8, haciendo referencia a la cantidad de caracteres que tiene Nodemation, pero buenísimo. Buenísimo eso. Vale, perfecto, Dir. ¿Quieres Yo creo ¿Quieres que hagamos la última pregunta? A ver quién es el que. Que la gente haga preguntas y cogemos la última, a ver. sí, a ver, la última pregunta
por el chat de responder. A ver. Que por cierto, Mientras... un dato ahí. Eh, Esto lo digo Freddy Vega. Actualmente hay 2.000 personas que tienen capacidad de crear modelos de frontera. ¿Vale? Entonces uno ya dice, bueno, si con 2.000 personas hay tantos modelos, ¿cómo será cuando hayan muchas más personas que tengan esa capacidad de crear LLMs? Eso es verdad. Eso creo que es el siguiente paso, ¿eh? El hecho de la capacidad de poder crear modelos propios. Exacto. Ahí, yo creo que ahí va a cambiar mucho, el tema. Exacto. Sí, hay un paper de NVIDIA que habla que los futuros son los SLM, Small Language Model, que básicamente habla que, claro, son modelos con muchos menos parámetros, que tienen las mismas funcionalidades de función calling y todos estos temas, pero hay un reto ahí que es ese mismo, el poder de invocar las tools, que se vuelve pues todo un reto como tal. Pero Eso bueno, es. ansioso lo que pasará en el futuro. Personalmente, si me preguntas a mí, pienso que la arquitectura de Transformer ya está obsoleta. Está Ya, obsoleta, lo piensas tú. sí, no, ya 10 años hablando de la arquitectura. Bueno, ya saliéndonos un poco el tema de 8N mientras hacen las preguntas. Hay un paper también que habla, que salió hace días, que claro, el error del Transformer es el tema de los tokens, ¿sabes? Que es una asignación poco eficiente. Y encontraron un punto en particular que soluciona ese punto de dolor, que solo es cuestión de tiempo, pues, que ya se vea que lo incorpore, ¿vale? Pero vale. Voy a compartir de mientras pantalla para que hay una cosa que sí me gustaría para que tengan contacto con nosotros después de este evento. Entonces déjame un segundito que comparta. Yo voy a hacer pequeña publicidad de una cosa que hago yo Mientras, personal. mientras compartir grupo, tenemos, ustedes cuando mandaron las preguntas, sale los dos grupos de WhatsApp, sale el Discord, pueden entrar. Particularmente el Discord es para preguntas largas, ¿vale? Y bueno, también acá Edir les va a compartir las redes sociales, tanto de N8N como el canal de YouTube, para que lo sigan. Es este mismo canal, él habla un poco también del futuro de la inteligencia artificial, de los prompts, el podcast con Poncho, el episodio que me encantó, lo estoy escuchando antier, para que sigan las redes sociales. Mira, aquí he puesto el tuyo, el LinkedIn, que es importante porque el trabajo que estás haciendo tú es increíble. Y te digo, traer tanta gente y hablar de esto me encanta. También abajo está el del el chat, que es el segundo chat que has tenido que crear, ¿no? Porque no cabía tanta gente en la invitación dentro de Sí, WhatsApp. tengo que crear un segundo. Eh, Claro, ahí tienes el hecho en el de WhatsApp para que podáis hablar. Hay mucha gente que habla de muchos temas. El del medio es justo lo que ha dicho Luis, no es tema de reemplazar, es tema de una persona que se enfadó mucho y dijo, por favor, dejad de escribir que son las 5 de la mañana. Claro, pero como soy hispano, gente en España, gente en Buenos Aires, tema horario cambia. Entonces el Discord es más, si queréis ayuda. Hubo un grupo de gente que me encantó porque nos pidió hacer un canal que, por cierto, tanto Luis como yo somos los mods y estamos buscando gente que quiere colaborar como moderador del canal, que se ponga en contacto con nosotros. Y ahí es básicamente para poder profundizar más en el tema y está mucho más organizado. Y luego lo que ha dicho Luis, está el LinkedIn tanto suyo como el mío, por si queréis contactarnos. Y ya haciendo publicidad mía propia, tanto este canal que estáis viendo hablo de inteligencia artificial en general. Luis me debe una entrevista, así que a ver cuándo lo hacemos. Ahí la sacamos. Y ya por último, el que tengo es el del canal de Spotify donde hablo sobre eso. Son clips súper cortos. Comunidad, como les comenté, estamos buscando gente que nos apoye en seguir creciendo esta comunidad, gente que nos ayude tanto con el tema de los... Por ahí Julián se está animando para hacer unos building sections todos los jueves. Buscamos más gente con iniciativa. Esta comunidad desde nivel hispano. Queremos llegar a cada rincón, ¿vale? De la comunidad de los países de habla hispana. Próximamente esperamos anunciar eventos ya regionales, ¿vale? Próximamente en Medellín, en Bolivia. Entonces, si están interesados en contribuir a esto, me pueden escribir pues al LinkedIn o a mi contacto de WhatsApp, que ya lo tienen en el grupo. Y no, nada, Idir, yo infinitamente agradecido por este espacio. Infinitas gracias. Ha Siento que le vamos a hacer sido... otras preguntas del tema de Enterprise, de seguridad. Ah, bueno, y quedó faltando la pregunta. La última. Sí. A ver. Ah, mira, sí, Metaverso dice, sí, exactamente, el grupo que estaba hablando que crearon en el Discord fue el de Unity, que es verdad que lo pidieron y creo que se hizo. Así que, bueno. Me A gusta ver, esa ¿qué pregunta? A ver, ¿qué pregunta? No sé si la gente puede votar. No se puede votar aquí, ¿no? puede, pero escojamos la más larga. Ah, no, dos. Esta rápida. ¿Cuáles son los skills para trabajar en 8N? Están contratando.
rápidamente. Para trabajar en el 8N, tienes que ser muy bueno en como multitasking y eso es lo más principal, porque piensa que cada día... yo pienso, mi día empieza a las 8 de la mañana y acaba sobre las 7 de la tarde. Pero por la cantidad de gente, pues digo, un problema bueno y es que tenemos a mucha gente. Entonces, tener mucha paciencia, tener muchas ganas de trabajar y tener cierto conocimiento y conocimiento extensivo de uso de inteligencia artificial. No de automatización, pero sí de entender cómo funciona la inteligencia artificial. Si tenéis esos conocimientos, muy seguramente seáis capaces de decir. Digamos que en 8N nadie es superdotado. Somos gente que por suerte yo siempre digo que ha sido suerte, hemos acabado en empresas como esta y podría haber sido yo como podría haber sido cualquier otro compañero. Es más, conocí mucha más gente que me gustaría trabajar con ellos y que sean parte de mi equipo. Por desgracia, tenemos limitación pero cuando estuve en Colombia, en Bogotá, con lo de Platzi, gente que me escribió durante el curso, preguntas que me decía, yo dije, esta gente tendría que estar trabajando en empresas como Microsoft o Google porque tienen mucho conocimiento y las preguntas que he visto aquí también son una barbaridad. Entonces, yo creo que con los skills que ya tienen, más que suficientes y les animo a que apliquen no solamente en 8N, sino a empresas como Lovable, por ejemplo, o cualquier otra empresa que les ayude o que ellos mismos se dedican a montar, a emprender si quieren, si tienen la capacidad. Obviamente, no todo el mundo tiene capacidad de, de montar flujos y demás cosas. Y ya saben, criterio principal para aplicar, ser una persona AI first. Exactamente. Eso es primordial. Bueno, pasemos a la pregunta de Rosa, que me pareció un poco extensa. ¿Podría N8N evolucionar de ser una herramienta de orquestación de flujos de trabajo, workflows, diseñados por humanos, a convertirse en la infraestructura que hospeda y gestiona un ecosistema de AI? Estamos en ello. Es justamente a donde estamos intentando ir. Es decir, nuestro objetivo es justo ese. De que pensad también que nosotros no somos una empresa de inteligencia artificial, somos una empresa de automatización de flujos con inteligencia artificial. Entonces, nosotros también creemos en que no todo es necesario, es decir, no siempre se necesita inteligencia artificial en los flujos. Pero sí, nuestro objetivo es llegar a ese punto, a ser, digamos, Sí, queremos a lo mejor suena un poco bastante pedante, por decirlo, porque ser Google de algo es muy complicado, pero llegar a ser considerados la empresa donde cuando pienses en automatización, en flujos con inteligencia artificial, que te venga a la mente en 8N. Me encanta esa visión. Y no, Nadir, infinitamente agradecido. Me encantaría quedarme todo el día hablando de estos temas. Entiendo que tu tiempo es limitado, entonces, al igual que Un la placer. Edir, infinitas gracias. Comunidad, los invito a que suban posts en LinkedIn, en Instagram, nos pueden etiquetar, ¿vale? Para llegar a estas más personas. Y bueno, esperamos próximamente anunciar próximas charlas. Les puedo dar un adelanto, estoy hablando con un ingeniero de Google y una ingeniera de Meta que nos hablen un poco de la configuración de los modelos. Calvimos un poco esas preguntas, que es súper crucial. Entonces, no, nada, comunidad. Gracias a ustedes, Edir, a ti muchas gracias. No sé si quieres dar unas últimas palabras antes de cerrar. Por parte de Noche voy a decir solamente que muchas gracias a la comunidad por todo lo que están haciendo, por las ganas que le ponen, por la presión que nos pone, porque eso es bueno, cuando la empresa nos pone presión, cuando nos ponen en duda muchas cosas, nosotros no lo vemos como algo malo, lo vemos como una manera de mejorar. Por eso nunca me verás a mí decir que algo es absurdo o es una tontería. Al contrario, nos paramos bueno, a pensar y si realmente lo podemos hacer. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias por la comunidad y por el trabajo que estáis haciendo y por todos ellos que cada día contribuís a que nuestro tiempo sea más eficiente. Totalmente, totalmente, Dir. No, así es. Dir, Muchísimas gracias. fue un placer tenerte pues, en esta sección de la comunidad y bueno, ya para próximos eventos ya esperamos anunciar grandes anuncios próximamente. Edir, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Comunidad, hablamos. Feliz día.